Entrevistando a la muerte. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas. Hola queridísima Katrina, ¿cómo estás? Aquí, siguiendo este mes de mayo con muchos altibajos económicos mundialmente, violencia, delincuencia, mucha superficialidad. Pero en fin, estamos en el planeta Tierra, ¿no? Siendo honestos, no podemos negar que nuestro estado de ánimo cambia constantemente. Nos irritamos con mucha facilidad, impacientes, ansiosos, nostálgicos, aburridos, miedosos. Toda nuestra atención se focaliza hacia lo externo. Tal vez afuera es mucho más entretenido de lo que sucede acá adentro. Por cierto, acallamos nuestro mundo interior con ruido externo. ¿Usted sabe cómo castigan a los presos cuando se portan mal? Lo aíslan en una habitación a oscuras, completamente solos, en silencio. Para un individuo que carece de mundo interior, la soledad y el silencio pasan a ser un ruido ensordecedor, un martirio, tal vez un infierno. Mucho más que estar con sus compañeros de celda. ¿Qué le sucede a una mente sin contenido cuando está en soledad? Toma el celular, enciende el televisor, pone música, se droga, se alcoholiza. Pero si de pronto lo sacas de todo eso, lo dejas, por así decirlo, desnudo, sin escapes, sin distractores. ¿No sucede esto acaso con gran parte de la humanidad? Todos practicando el escapismo con nuestros celulares. Comiendo, discutiendo, criticando. ¿Qué sucedería en nuestra mente si de pronto también nos encierran en un cuarto oscuro? Solos, en silencio absoluto. Y claro, quienes no tienen mundo interior se deprimen, se ahogan, se frustran. Es decir, nos asemejamos bastante a los delincuentes. En mundo interior estoy hablando. Sí, claro, la mayoría de nosotros nos roban, nos engañan, nos asesina. Por el momento. El hecho de permanecer con la atención permanentemente allá afuera nos priva de conocernos a nosotros mismos, o tal vez de reconocernos. ¿Por qué huimos del silencio interior? ¿Tenemos las paredes desnudas? ¿Sucias? ¿Nos avergüenza esa suciedad? ¿Esa carencia de contenido? ¿Por qué a muchos no les gusta estar solos? Ramana Maharshi, un importante maestro espiritual de la India, decía: el mundo es una ilusión. Las personas, los lugares, las emociones, incluso el paso del tiempo. Pero cuando despertamos, nos damos cuenta de que todo fue una creación de la mente. Cuando estamos soñando, creemos que todo es real, porque estamos dentro del sueño. Pero cuando despertamos finalmente, nos damos cuenta que todo fue un sueño, que todo fue una ilusión. Pero ¿cómo despertar de este sueño llamado vida física? A la mayoría de las personas no le interesan estos temas. Se cree que hablar del mundo interior es como sinónimo de religión, de gente ociosa e ignorante. Temas inútiles que no sirven para engordar nuestra billetera, nuestra tarjeta de crédito o de débito. Quien nace encarcelado cree que su existencia es lo único que hay. Quien nace encarcelado cree que su celda es la única existencia. Se enamora de sus muros pintarrajeados, de su breve espacio, de sus gruesos barrotes. Está convencido que afuera de su celda no hay nada más. Para despertar de este sueño es necesario reconocer quiénes somos realmente. Y para eso es necesario vaciar la mente de la ilusión. Obviamente no somos el ego. El ego solo busca placer, beneficios. Al ego solo le interesa sobrevivir, aunque sea a costa de tu propio sufrimiento. Piénsalo detenidamente. Al ego solo le interesan los halagos. Cuando alguien te critica, el ego lo toma inmediatamente como una amenaza, de la cual hay que defenderse y atacar.
Al ego no le interesa si esa crítica es razonable. Todo lo contrario, siempre creerá que el resto está equivocado. Al ego le encanta el placer, el descanso, el goce, evita las responsabilidades, el compromiso. El ego puede hundirte en problemas y sin embargo, él seguirá buscando el placer. Al ego es muy fácil reconocerlo en las redes sociales. Sobre todo a la hora de opinar sobre un tema. Ningún ego puede perder. Todos tienen la razón. A medida que sube el tono de la discusión, el ego más se excita. Finalmente, todo termina en insultos y amenazas. En el mundo de los políticos, el ego llega a la cima del infantilismo. Ahora te pregunto, ¿te consideras amigo de tu ego? ¿O tal vez ahora lo miras como una amenaza a tu integridad? Ahora hablemos de la personalidad, de nuestra personalidad. Primero, claro, debemos definir qué es la personalidad. Es un conjunto único de características que definen a una persona. Incluyen sus pensamientos, sus sentimientos, comportamientos y hábitos que lo distinguen de los demás individuos. Pero estas características de los individuos ¿son reales? ¿Son sólidas o van variando según las circunstancias? Evidentemente, la personalidad no es estática. Más bien es como una masa elástica que va cambiando de forma por diferentes factores. Pero hablemos en chileno. Mientras nuestra vida esté tranquila, sin grandes altibajos, tenemos una personalidad más o menos estable. Pero cuando una tragedia nos cae encima, aparecen todas nuestras carencias, nuestros miedos. Y desde ese instante, los seres humanos comenzamos a ser muy parecidos. Las diferentes personalidades son borradas de un pincelazo. Como por ejemplo un botón. Cuando la tierra comienza a temblar, todos entran en pánico. Si el temblor aumenta en fuerza, la mayoría se ponen muy religiosos. Si el movimiento telúrico comienza a ser un terremoto, ahí solo el instinto dirige nuestras vidas. ¿Dónde quedan aquellas atractivas personalidades? Aquellas sonrisas coquetas, aquellos discursos grandilocuentes. Como podemos ver, una personalidad sobrevive mientras estemos tranquilos, pero desaparecen cuando nuestras vidas corren peligro. Entonces podemos concluir que tanto el ego como la personalidad son ilusorios, efímeros, irreales. ¿Y dónde queda ese nosotros? Ese individuo que creemos que somos. Tanto el ego como la personalidad depende su existencia de lo que suceda allá afuera. Tanto el ego como la personalidad se sienten desorientados en el mundo interior, en nuestro yo interno, en el silencio de la nada. ¿Cuántas veces hemos oído la frase «Conócete a ti mismo»? Conocerse a sí mismo no es autocontemplarse, no es un acto de adoración a nuestro ego y a nuestra personalidad. Conocerse a sí mismo es un acto de destrucción del ego, destrucción de la personalidad, destrucción de todo aquello que nos da sufrimiento, angustia, a todo aquello que nos produce apego a las cosas físicas. El sufrimiento humano deriva de esta ilusión del ego y la personalidad. ¿Sabe por qué? Porque nos creemos independientes al resto. Y en esta creencia construimos fronteras y misiles. Vamos viendo enemigos alrededor nuestro, todos desconfiados, todos individualistas, cada uno rascándose con sus propias uñas. Un líder que siembre más esta diferencia, más divisiones traerá al mundo, donde en su discurso subraye quiénes son los buenos y quiénes son los malos, aunque los buenos y los malos no existan. Solo existen seres viviendo una ilusión. Quien tiene ojos que vea, quien tiene oídos que oiga. Ahora bien, ¿cuál es el camino hacia nuestro mundo interior? ¿Cómo reconocernos verdaderamente y salir de esta ilusión? Evidentemente, las religiones no han sido muy claras. La fe por sí sola no basta. Podemos tener mucha fe, pero si el ego y la personalidad siguen presentes, será tiempo perdido. Seguiremos en la ilusión, y es imprescindible antes que todo salir de la ilusión. La primera y principal tarea es acallar nuestra mente, poner fin a nuestro parloteo incesante. ¿Lo encuentra difícil usted? Sí, es verdad. Es muy difícil detener nuestro parloteo mental,
Y se hace mucho más difícil cuando no tenemos el deseo de hacer el cambio. Pero si verdaderamente queremos hacer el cambio, las oportunidades siempre se presentan. Siempre se presenta una lucecita para ver el camino. Y esta lucecita se llama meditación. No una meditación para el público, no una demostración de lo espiritual que podemos llegar a ser, sino sincera, honestamente. Y en esa búsqueda de silencio y paz interior, al principio se hace muy difícil. Sus pensamientos aparecerán constantemente. Pero esto es una muy buena noticia. Ahí recién usted se dará cuenta que nosotros no somos dueños de nuestros pensamientos, que nosotros somos manejados por nuestros pensamientos. Es increíble, ¿verdad? Pero si usted persiste porque usted quiere ser dueño de su existencia, siempre tendrá a mano la meditación. Verá cómo gradualmente usted será más consciente de usted y de sus semejantes. Constantemente y en gradualidad será el dueño de lo que siente, piensa y hace. Y eso brinda libertad y alegría interior. Libertad y alegría interior que está vetada para la gran mayoría de los seres humanos. El hombre siempre ha buscado la verdad allá afuera, en las pirámides, en los signos que han dejado supuestos extraterrestres, en algunas religiones medios oscuras. Siempre ha buscado una supuesta verdad, pero siempre la ha buscado allá afuera, nunca donde está más cerca, acá adentro. Gracias, queridas y queridos de Entrevistando a la Muerte. Te agradezco de verdad que te suscribas a nuestro canal. Si no te agrada este mundo materialista y superficial, colabora compartiendo nuestros capítulos. Es solo un grano de arena, humilde y austero, pero mucho más útil que miles de reality show. ¿No es verdad? Abrazos, querida Katrina. Que estés bien como todos ustedes.